Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el día de hoy estamos presentando el título La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 56. ¿De qué vamos a estar hablando en esta hora? Vamos a estar, hermanos, hablando de el espíritu de vida que entró en los testigos. Amén. De eso vamos a estar nosotros abordando y quiero invitarle a que vaya a la Biblia, amén, que vaya a la palabra de Dios con nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y, amén, el versículo 11. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Amén. De eso vamos a estar hablando hoy. Hermanos, decirles que la Biblia en sí misma contiene grandes misterios y contiene grandes revelaciones que nosotros debemos estar dispuestos a recibirlas, a atesorarlas. Nosotros debemos estar con aquella disposición de recibir del Señor lo que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros. Aquí, hermanos, en los últimos tiempos, de acuerdo a la situación que hemos venido estudiando en esta escena de la sexta trompeta del Apocalipsis, nos hemos dado cuenta que los testigos del Señor serán muertos, serán atacados, serán asesinados literalmente por las fuerzas satánicas, por las fuerzas opositoras a Dios, y serán muertos, y la Escritura dice que ellos no permitirán que sus cuerpos sean sepultados, sino que los mantendrán allí de manera visible mientras los cuerpos comienzan a deteriorarse, comienzan a secarse. Yo no sé si usted sabía que cuando un organismo muere, se comienza a consumir en sí mismo y al final pues solamente quedan los huesos, ¿verdad? Físicamente hablando, estamos hablando de eso porque no estamos hablando aquí de términos espirituales. Y en esta parte de la Biblia debemos ser consecuentes con lo que hemos venido interpretando o con lo que hemos venido estudiando acerca de estas situaciones. La palabra de Dios nos dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los cristianos, contra los testigos del Señor, en aquel poco de tiempo de los 1260 días, y cuando hayan acabado el testimonio y ya no haya nada más que decir, entonces la bestia hará esa batalla, esa guerra, y los vencerá y los matará. O sea, como que ahí se terminó todo y ahí llegó el final de las cosas. Amén. Quiero decirles, hermanos, que dice la Biblia que estarán allí por 3 días y medio. Y no permitirán, dice la Escritura en el versículo 9, que sean sepultados. Ya hemos explicado esta situación de por qué los enemigos no permiten que sean sepultados, porque quieren gloriarse en los cuerpos que están allí de sus enemigos, porque nos consideran a sí mismos como sus enemigos. En el versículo 11 que nos corresponde estudiar hoy,
dice, hermanos, que después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida. Quiero decirle que estos 3 días y medio son simbólicos. Está diciendo el Señor que después de un tiempo determinado, cuando los cuerpos aún no se habían descompuesto, o cuando no estén descompuestos los cuerpos físicos todavía de estos, de los testigos que sean muertos ahí, hermanos, después de ese tiempo, dice la Escritura, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Esto no es algo nuevo, ni siquiera es algo propio solo del Nuevo Testamento. Ya ha ocurrido en el pasado. ¿Se acuerda usted que un profeta en el pasado resucitó al hijo de una viuda? En sí no fue el profeta solo intervino. Fue, hermano, llamémosle así, el medio por el cual Dios manifestó su poder sobre la vida y sobre la muerte. Cuando dijo el profeta al Señor, Señor, ¿aún afliges a esta viuda en cuya casa estoy? ¿Aún a ella la has turbado, la has hecho esto? Y, hermano, la Escritura dice que el profeta, la profecía, hizo la oración y en la oración dijo, te ruego, Señor, que hagas volver el alma de este niño a él. Y entonces el alma del niño, el espíritu de vida, entró de nuevo en el niño y entonces lo entregó vivo a su madre. Esto es un relato que la Biblia nos enseña a nosotros en el Antiguo Testamento. Esto de la resurrección física, hermano, porque existe la resurrección espiritual, donde todos nosotros seremos transformados al llamado de la final trompeta, donde los muertos en Cristo resucitan primero. Pero en este momento en sí no estamos hablando de la resurrección espiritual, sino de una resurrección material, de una resurrección física, que realmente ocurre o realmente ocurrieron acontecimientos relacionados con esto, hermanos. Dice la Biblia, amén, que la resurrección de los representantes del Señor en la tierra, de los testigos, pues enseña el Señor, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Es decir, Dios resucita físicamente. Ahora yo le hago la pregunta a usted. Bueno, en el mundo común, de repente le dicen a usted, miren, todo en esta vida tiene solución. Todo se puede resolver, menos la muerte, dicen las personas. Sin embargo, en Dios, aún la muerte puede ser causa de solución. Es decir, para Dios no hay nada imposible. Es decir, la palabra del Señor nos dice a nosotros que para Él no hay nada imposible. Creo que hay un texto por ahí, por el Evangelio de Lucas 1:37, donde el Señor nos enseña, bueno, nos dice allí a nosotros, hermano, acerca de que no hay nada que sea imposible para el Señor. No hay nada. Aun cuando esté la muerte interviniendo, aún sobre ella el Señor tiene dominio. Aún sobre ella, aún sobre la muerte, el Señor tiene potestad. Si usted recuerda, en el libro de Apocalipsis, cuando comenzamos a estudiar la palabra del Señor, nos dice por ahí capítulo 1 y los versículos del 18 en adelante al 20, creo que está, lo vamos a confirmar brevemente con ustedes.
Dice la palabra del Señor. Amén. Dice, del 17 leemos, hermano, en adelante. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Hasta ahí detenemos ese texto. Dice el Señor Jesucristo resucitado, aquel que dice en Evangelio de Mateo 28:18, que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. El Señor, fíjese bien, dice que Él tiene el dominio sobre la muerte y el Hades. Esto es algo que los cristianos debemos tenerlo bien presente y bien en claro. Es decir, que el Señor tiene un completo dominio sobre las cosas. Si bien el enemigo nuestro, Satanás, es poderoso y tiene muchos ejércitos y muchos apoyadores, de hecho es la mayoría del mundo, pero nosotros no tenemos a un Dios solamente poderoso. Amén. Nosotros, los creyentes, tenemos a un Dios que es todopoderoso. Amén. Él es el que todo lo puede. En la profecía está escrito, ¿hay alguna cosa que sea imposible para mí? ¿Hay alguna cosa, dice el Señor, que yo no pueda hacer? Y le hace la pregunta al hombre, porque nosotros debemos estar con esa fe, hermanos, con esa seguridad tan grande de que Dios lo puede hacer todo en su capacidad. Entonces no es de admirarse en sí que después de 3 días y medio de muerto, Dios les conceda que el espíritu de vida entre nuevamente en sus testigos para que la gente los vea y para que la gente se asombre. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, un caso allá en el libro de Juan, en el capítulo 11. Usted ha de recordar perfectamente esto, hermanos. En el libro, amén, de Juan, en el capítulo 11, hay una mujer que se llamaba Marta, hermana de un hombre amigo de Jesús que se llamaba Lázaro, y ella llorando le dice al Señor cuando llega, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que cualquier cosa que le pidas al Padre, Él te lo va a conceder. Entonces Jesucristo le dijo a aquella mujer llamada Marta, Marta, no temas, tu hermano resucitará. Y ella, pensando en la resurrección espiritual, pensando en la resurrección final de los últimos tiempos, le dijo, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Yo lo sé. Pero el Señor le dijo, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. No temas, tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta?, le dijo el Señor. Señor, dijo ella, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces dijo Cristo, vamos a ver dónde lo pusieron. Y cuando llegó a la tumba,
Jesús lloró delante de la tumba de este amigo suyo que se llamó Lázaro en vida y dijo a los que acompañaban, quiten la piedra. Entonces Marta le dijo, Señor, que no la abran, porque es ya de 4 días. Ya hiede, le dijo ella. Ya hiede porque ya llevaba 4 días muerto. Amén. 4 días muerto. Y aquí estamos hablando de una resurrección física, hermano. No de una resurrección espiritual. Quiero hacer énfasis en eso para que no se me confunda, porque de repente pues se me puede confundir usted. Pero la Escritura dice que Jesús ordenó que quitasen la piedra que estaba allí, y la quitaron. Y entonces dio gracias a Dios y también dijo a sus discípulos, y me alegra que ustedes no hayan estado aquí cuando Él murió, para que crean, para que verdaderamente vean lo que va a suceder. Y dice, Padre, yo sé que siempre me oyes en las cosas que te digo, pero ahora lo hago por ellos, lo hago por estos, lo hago por todos. Y diciendo esto, dijo el Señor a la tumba donde estaba el muerto, Lázaro, ven fuera. Y dice la Escritura que el muerto salió vendado, maniatado, hermano, por las vendas y todo eso. Y luego dijo el Señor, desátenlo y déjenlo ir. Y a causa de este milagro, muchos más creyeron en la palabra del Señor, porque aún a los muertos puede dar vida, es decir, el espíritu de vida puede entrar de acuerdo a la voluntad de Dios o por la voluntad de Dios. Amén. Y el Señor oró así de esa manera y ese hombre fue resucitado, hermanos, y fue resucitado físicamente. Y toda la gente se quedó, hermanos, maravillada, se quedó atónita la gente al ver este tipo de circunstancias. Hermano, la Escritura nos dice también que el Señor Jesucristo en su ministerio resucitó a una muchacha que era la hija de un centurión, la hija de Jairo. Y la Escritura nos dice que ella estaba muerta. Y el Señor le habló y le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Talita cumi, le dijo el Señor. Niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida se incorporó. Y el Señor se la dio a sus padres y les dijo, denle algo de comer. Y no le digan a nadie lo que ha pasado aquí. Digan que la niña estaba dormida. Y el Señor la resucitó y le dio vida una vez más. También la Biblia nos habla acerca del hijo de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7, del versículo 11 en adelante hasta el 17. Como el Señor dice allá por Lucas 7:14, específicamente por ahí en el 14, cuando pidió el Señor a los que lo llevaban en el féretro que lo bajasen, porque lo llevaban a enterrar y era hijo único de una mujer viuda en Naín. Y el Señor le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven enseguida se incorporó, hermano, y se lo entregó vivo a su madre. Yo quiero decirles, hermano, que aquí son cuerpos mortales, literalmente recibiendo una segunda oportunidad, recibiendo en sí mismos el espíritu de vida. Hermanos, pero fíjese que esta situación en sí misma da un poquito de miedo, hermano. Bueno, no sé usted, ¿verdad? Pero si a usted le dijeran, vamos a ir a ver a un muerto, va a una velación, así le llaman una velación, es decir, que van a acompañar donde está el cadáver de una persona que ya falleció por enfermedad o por cualquier otra cosa que haya sido, hermano, y que de repente esta persona amanezca o aparezca, hermanos, vivo de nuevo, hermanos, así frente a nosotros.
y usted, hermano, solo por curiosidad, hermano, y usted le daría la mano. Dios te bendiga, bienvenido a la vida de nuevo. Hermano, ¿se la daría o lo pensaría dos veces, hermano, en acercarse y en tocar más y se le queda mirando así medio raro, hermano, a usted, la persona que ha vuelto a la vida? Hermano, es algo bastante tremendo, porque en el Evangelio de Lucas específicamente, que es el texto que hay algo que allí llama la atención. Amén, voy a revisarlo, ayúdenme ustedes ahí en su hogar. Lucas capítulo 7 del versículo 11 en adelante, hermano, dice la Biblia, versículo 14, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y lea conmigo el versículo 16 y respóndame la pregunta. ¿Cuál fue la actitud de las personas que iban en el entierro? Las personas que iban acompañando, iban allí, ¿verdad? Acompañando a la viuda porque era su hijo único y ellos pues iban haciendo una obra de caridad, una obra de piedad. Pero el versículo 16 es llamativo, hermano. ¿Cómo dice la Escritura? Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Mire cómo dice la Biblia. Cuando dice aquí, todos tuvieron miedo, fíjese lo que dice. Todos, dice, tuvieron miedo. O sea, toda la gente. Y yo creo que si nosotros hubiéramos ido por allí, hermanos, y de repente el muerto se levanta, hermano, y comienza a hablarnos y nos dijera, Herbert, vení, quiero darte un abrazo, mi hermano. Y hermano, y uno, ¿verdad? Bueno, no sé usted, ¿verdad? A mí también creo que me pasaría esto que dice aquí la Biblia en el versículo 16, que tener miedo, hermano. Tener miedo. El espíritu de vida entró allí. Y quiero que vea por qué le estoy explicando esto. Quiero que vea conmigo de nuevo en el libro de Apocalipsis. Amén. Acompáñeme a leer, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 10. Dice que los moradores de la tierra se regocijarán por haber matado a los testigos y se alegrarán sobre ellos y hasta enviarse regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fíjese usted, qué tremendo, hermano, esta situación. Entonces estaban contentos porque se habían muerto. Pero el versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. ¿Y qué dice que pasó con la gente? Con la gente que estaba y con la gente que los vio cuando volvieron a la vida, cuando regresaron. Mire lo que dice la última parte y respóndame usted. ¿Cómo fue la actitud de la gente? ¿Qué les pasó? Amén. Dice la Biblia, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Hermano, y para usted, esa expresión, ¿qué significa? Gran temor. ¿Qué es eso, hermano? Miedo, hermano. Miedo porque ya los habían matado. O sea, ya habían triunfado y ya les habían quitado la vida. Y de repente reviven, hermano. Y de repente resucitan y se levantan sobre sus propios pies otra vez y ya bien fortalecidos, hermano. Y la gente nomás verlo, hermano, dice que cayó gran temor. Allí el que no, allí se hicieron cristianos rapidito, algunos, hermano. Rapidito, ahí no hay que andar convenciendo tanto. Cuando la gente mira esto, hermano, y siente el pánico, siente el miedo, Diosito Santo, dice, Dios mío, aquí mismo me arrepiento y aquí mismo, Padre, me bautizo en tu nombre y voy a ir a predicar todos los días, Padre, te lo prometo, Señor. Y ahí está, ¿verdad? Con aquella gran aflicción, hermano, los impíos sintieron un gran miedo, un gran temor. Cuando los testigos, y esto es algo que la Biblia nos da, es un misterio, hermano.
es algo que está ahí. Entonces dice que cayó gran temor sobre los que los vieron, dice ahí la escritura, hermanos. Entonces, estamos hablando, hermano, que ellos se levantaron sobre sus pies, o sea, sus propios pies, y la gente los podía ver. Es decir, no se está hablando de una resurrección espiritual. Yo quiero que usted y yo entendamos esto, que no se está hablando de la resurrección espiritual de la que va a participar todos los creyentes al final, cuando nuestros cuerpos sean transformados, iremos ya con el Señor para siempre. No, no se está hablando de esa resurrección. ¿Por qué le digo eso? Porque aquí dice que se pararon sobre sus propios pies, es decir, sobre sus pies de carne, de hueso, y también por algo más. Porque dice que cayó gran temor sobre los que los vieron. Es decir, hubo gente que los pudo ver. Y la Biblia, yo no sé si usted le crea la Biblia o no, pero la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo lo dice, cuando ya ha resucitado, Él dice en su palabra, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, un espíritu no se puede ver. Pero si la resurrección fue en el cuerpo físico, hermano, allí sí, así como Lázaro, lo vieron. Así como el hijo de la viuda de Naín, lo vieron. Así como la hija de Jairo, lo vieron. Así como el niño de la viuda, allá en en Reyes 17, en el Antiguo Testamento, también, ¿verdad? Entonces, pudieron verlos con sus ojos. Claro, estas personas murieron después, murieron ya definitivamente y pues están esperando lo mismo que todos, pero ya experimentaron lo que era morir y volver, que el espíritu de vida volviese a entrar en ellos, hermano. Entonces, nos damos cuenta aquí nosotros de cómo cayó ese gran temor sobre los que los vieron. También lo dice allá Lucas, ¿verdad? Capítulo 7. Hermano, es que eso es algo que asusta, hermano. De hecho, si a usted le dicen, hermano, fíjate que hay que pasar por un camino, hermano, ahí, y resulta que ahí mataron, fíjate, ahí mataron a una comunidad entera, y no lo sepultaron, ahí dejaron todos los huesos tirados ahí, mira, y dicen que allí asustan, hermano. Amén. Y que tal cosa, ¿verdad? Y de repente uno se pone así, ¿verdad? Nervioso y todo ese tipo de cosas. Hay un acontecimiento que se narra para nosotros allá en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel capítulo 37 y el versículo 5. Veamos si gusta lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ezequiel, amén. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel 37, 5. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice allí. Y nos va a hablar acerca del valle de los huesos secos. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu de vida, entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Fíjese que había un valle que estaba lleno de huesos, estaban llenos de huesos, dice la Biblia, y el Señor hizo pasar cerca de ellos al profeta, de todos ellos en derredor, y eran muchísimos, dice, sobre la faz del campo, y por cierto, secos, dice, en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Imagínese usted, aquí había, como le estaba mencionando, hermano, una gran cantidad de huesos que estaban allí. Y le pregunta al profeta, ¿y estos huesos, vivirán estos huesos?
Y entonces el Señor le ordena profetizar sobre los huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo hago entrar espíritu de vida en vosotros y viviréis. Y se levantaron físicamente, hermano. Revivieron. Allí dice que les puso huesos, les puso tendones, les puso de todo. El versículo 9 continúa diciendo, hermano, y me dijo, profetiza, al espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Porque, hermano, en el mundo, el enemigo de nuestras almas, el adversario, Satanás, él viene con el propósito de hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito que trae Satanás. Amén. Pero, fíjese bien, Jesucristo vino para darnos vida y para dar vida en abundancia. Entonces nosotros debemos de entender ese propósito y Dios es el que puede dar la vida. Imagínense, dice, hay 1000 maneras de morir, sí, pero el enemigo no puede dar la vida y el Señor aún a los huesos secos, aún a aquellos que han estado en gran manera, dice, secos, y puede restaurarlos y yo digo, hermano, y si el Señor puede darle vida aún a los huesos secos de los muertos, no podrá resolver los problemas que nosotros tenemos. Amén. Fíjese usted lo que yo le estoy diciendo. Amén. Usted que está pasando pruebas ahorita, usted que tiene problemas grandes y que Dios conoce cuáles son esos problemas y cuáles son esas dificultades. Yo le digo a usted, hermana, hermano, ¿y usted cree o no cree que Dios puede resolverle ese problema? Que Dios puede solventarle esa situación, que Dios puede quitarle ese pesar de su corazón, ese pesar de su vida. ¿O no es creyente real, verdadero usted? Porque si usted tiene el corazón de un creyente verdadero, sabrá que para Dios no hay nada imposible. Dios es el que puede hacer todo posible para nosotros. Entonces, pero es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios sea creyente, crea que le hay y crea que Él es galardonador de los que le buscan, de los que le esperan y de los que confían en Él y le aman desde todo su corazón. Pero Dios puede hacerlo, Dios puede solucionar el problema que tú tienes, Dios puede conceder esas bendiciones que tú necesitas. Tal vez no las necesitas para ti, tal vez las necesita tu familia, porque hay personas que todavía no se han salvado, porque todavía no son cristianos, porque todavía no son creyentes, pero tú puedes poner su causa en las manos del Señor y animar a la fe y a la obediencia para que el Señor pueda manifestar su gloria. Y si puede resucitar aún a los huesos secos, o aún después de 3 días y medio, o aún después de 4 días, como Lázaro, hermanos, lo resucitó de los muertos, hermano, Él es el que puede dar vida. La Escritura nos dice a nosotros que la divinidad, dice el libro de los Hechos, capítulo 17, dice, Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que da y concede todas las cosas para nosotros. Pero es necesario que si usted se acerca al Señor, sea creyente con un corazón verdadero, un creyente de corazón verdadero, no dudando nada. Porque la Escritura dice que el que duda no recibirá nada de parte del Señor. Porque la duda en sí misma le sirve de estorbo y de pecado. Pero al creyente que cree verdaderamente en el Señor, todo le es posible. Porque para Dios nada hay imposible. Para Él todo es posible, hermanos. Entonces, la gente cuando vio a los resucitados, a los testigos resucitados, tuvieron un gran temor, hermano.
un gran temor. Pero yo quiero decirle algo. La gente que teme o del que siente temor de las cosas, el temor no salva a nadie, pero sí puede ser un detonante para que la persona venga y se arrepienta y de corazón realmente busque a Dios y se aparte de lo malo, porque el verdadero, en el amor no hay temor. Porque el que ha sido perfeccionado en el Señor ya no tiene miedo ni de morirse, porque ya sabe que si se muere, está con el Señor. ¿Y cuál es el problema? Mejor, ya dejó de sufrir aquí y ya va con Cristo, ya tiene la batalla ganada, así como muchos de nuestros hermanos que ya se marcharon, ellos pues ya están descansando, ya tienen la victoria asegurada. Nosotros mientras tanto tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir esforzándonos y tenemos que seguir creyendo y seguir confiando en el Señor. Dice también, hermanos, aquí en este Ezequiel capítulo 37, en el versículo 10 y el versículo 14, dice así: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Y dice el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Entonces podemos poner en Él toda nuestra causa y saber que Él va a respondernos. Por esto es bonito aprender lo que nos dice a nosotros la Escritura. Entender, hermano, todo lo que la Escritura nos dice. Debemos de saber que Cristo es el que tiene la llave de la vida y de la muerte. Nadie se muere sin su consentimiento. Y nadie va a vivir tampoco sin su consentimiento. Amén. Para que usted y yo tengamos bien claro ese panorama y saber quién es el que manda. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Amén. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así pues, dice la Escritura, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Reiteramos, hermanos, que los enemigos pueden ver materialmente, porque se levantaron sobre sus pies, hermano, y eso probablemente les causó un pánico, les causó un temor, así como cuando la gente tiembla la tierra, ¿verdad? Y de repente la gente quiere hacerse cristiana por ese ratito porque está abatido, está afligido, pero realmente Dios quiere una relación de convicción, de corazón, que nosotros le busquemos a Él porque le amamos, porque le creemos, porque le esperamos, porque Él es todo para nosotros, pues Él suple todas nuestras necesidades y principalmente la necesidad de la salvación espiritual que es en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias, hermanos, a Dios y a cada uno de ustedes que nos han concedido el privilegio de poderles predicar lo que es la palabra este día. Gracias a todos ustedes que siempre toman a bien, hermanos. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.